Bueno, pues, hace unas semanas invitamos a Enrique Díaz Álvarez, a Edicciones para conversar un poco sobre su libro que se llama La palabra que aparece, y nos quedamos todos con ganas de seguir conversando. Hicimos pues algunos comentarios, reflexiones, pues que nos parecía que atañen a nuestra práctica. Y entonces decidimos continuar la conversación, pero ahora invitando a José Asandri, a Jesús Martínez Malo, a Mónica Bull, que los tres han, cada uno desde sus intereses y sus perspectivas, pues trabajado el tema. Y pues vamos a conversar con ellos hoy. Van a tener unos minutos cada uno para exponer un poco las resonancias que tuvieron a partir de ese encuentro con Enrique. Si no han leído el libro, les recomiendo mucho que lo lean, es un libro interesante. Y es un tema que ya se ha trabajado en la escuela hace tiempo. Está el texto de Shoshana Feldman que editó Artefactos. Es decir, el tema del testimonio es un tema complejo, es un tema que, insisto, ya se ha trabajado también en la escuela y que me parece que tiene dos dimensiones interesantes. Una es la función bueno, para empezar, cómo definimos un testimonio, ¿no? ¿Qué es un testimonio? Para seguir, qué se puede pensar la noción de testimonio al interior de la experiencia, en tanto, es decir, hasta qué punto lo que en algunos momentos algún analizante plantea se puede tomar como un testimonio y qué consecuencias tendría eso o no, ¿no? Y la otra, pues es el testimonio en relación al pase, ¿no? Eso nos abre todo otro trabajo muy interesante que creo que algunos van a trabajar sobre eso. Entonces, bueno, no les quito más tiempo, le voy a dar primero la palabra a Jesús Martínez Malo, luego a Mónica y al final a José. ¿Les parece bien? Entonces, Jesús, adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Adicciones por la invitación. Voy a leer algo que preparé para presentarlo ahora. En la actualidad, cuando un ciudadano se presenta ante un tribunal para testificar sobre un asunto, es habitual que sus palabras vayan precedidas de algún ritual, como jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, colocando la mano sobre la Biblia. Eso vemos en muchas películas de Hollywood. Con este procedimiento, la persona que ofrece su testimonio adquiere el compromiso de no mentir, como si fuera posible decir toda la verdad, una especie de verdad sobre la verdad. Esta tradición se remonta a la antigua Roma, pero con una pequeña variante. Así los romanos que comparecían ante un tribunal expresaban su compromiso con la verdad, colocando su mano derecha sobre los testículos. Pero eran solo los hombres libres, por supuesto, no los esclavos, ni los libertos. Con este gesto estaban diciendo que sus palabras iban a decir la verdad, ya que la mano sobre los testículos simbolizaba su virilidad y de alguna manera su honorabilidad. Cuando testificaban, para decirlo en buen mexicano, ponían sus huevos por delante. Los convertían así en garantes del decir verdadero. Testimonio es una palabra derivada de testigo, que en griego se decía testis, que a su vez vendría de tristis, el tercero, y de ahí pasó a terstis, que a su vez devino testis, cuya raíz viene entonces del numeral 3. En la lengua osca, trispus valía por testes, testigos, y tristamendum por testamento. Semánticamente, por tanto, un testigo sería la tercera persona que puede confirmar algo del orden de la verdad. Es quien testimonia algo o lo atestigua. Es la persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Testimonio, pues, tiene la misma raíz que testigo, testis, lo mismo que testificar, contestar, protestar y testamento, entre otras. Todas estas palabras tienen en común la presencia de testis en ellas. Hasta testículo, pues deriva también de testis o testigo y culus, que significa pequeño. Es decir, que testículo etimológicamente querría decir algo así como
pequeño testigo que testimonia con la virilidad en la mano. Quedémonos con testimonio, que significa aseverar algo. Es una prueba, justificación o comprobación de la certeza o verdad de algo, aunque paradójicamente también significa impostura y falsa distribución de una culpa. ¿Tiene la práctica analítica algo de toda esta gama de posibilidades? Leo parte del argumento con el que los dictores de Dicciones Justin convocaron a la reunión de hace poco con Enrique Díaz. Ahí podíamos leer que es por todos nosotros sabido que la experiencia de cada análisis se encuentra atravesada, y agrego yo, de principio a fin, por el acto del decir. Es una evidencia que cuando alguien dice algo en un análisis, habla, pero se esperaría que siguiera la indicación del decir, no lo que está pensando, sino no importa qué, lo que desde Freud nombró la asociación libre. A alguien que busca un análisis se le dice, diga no importa qué, y agregaría sin importar cómo. El decir sería entonces lo que da cuerpo, materia y materialidad a la experiencia analítica, y esta está hecha solamente de palabras y silencios, de sus escanciones, que forman en su conjunto el decir que ocurre en las sesiones. Lacan mismo, en lo que conocemos en nuestra lengua como la apertura de la sección clínica, se preguntaba cuál es la base de la experiencia clínica analítica. Aquello donde se da la experiencia del decir y del escuchar. ¿Qué es la clínica psicoanalítica? Dijo. No es complicado. La clínica tiene una base. Es lo que se dice en un psicoanálisis. Escribieron los editores también que el preguntarse sobre la experiencia en psicoanálisis es mucho más complejo de lo que parece, y que tal vez una manera de responderla sería a partir del testimonio. Por agudeza, intuición, reflexión o lo que haya sido, quien escribió esas líneas se dio cuenta de inmediato de algo y se preguntó y nos preguntaba a quienes leímos el argumento. ¿Hasta qué punto la experiencia en psicoanálisis es testimonio? Poner en la mesa estas preguntas nos permitirá, escribían, plantearnos una vez más y de manera situada el estatus, los alcances y los límites del decir y sus efectos. La invitación a poner en la mesa las preguntas de una eventual relación entre el testimonio y el psicoanálisis nos convoca hoy. Veamos la posibilidad de responder a la pregunta de si acaso es posible pensar una eventual relación entre el análisis y el testimonio, o incluso, para ir todavía más lejos, si el psicoanálisis es o podría considerarse como una suerte de testimonio. Me limitaré única y exclusivamente a circunscribir la práctica del análisis y tres cuestiones que eventualmente pueden derivar de esta práctica. Tendríamos entonces a la experiencia analítica misma, o sea, el ejercicio clínico mismo. Por otra parte, la llamada supervisión o el así llamado análisis de control. Luego tendríamos lo que sería el relato en la construcción o fabricación de un caso. Ya en sí la palabra caso es definir qué es un caso, es todo un problema. Así como la elaboración y lectura de las viñetas clínicas y finalmente el pase en sus diferentes momentos. Empezaré este recorrido planteando una serie de preguntas de las que hasta ahora no tengo una respuesta con una certeza, y mantengo la esperanza de que quizás una vez que se abra el tiempo en que conversemos podamos llegar a tener alguna. Primero, en la práctica, en el ejercicio clínico, ¿el decir del analizante en la sesión de análisis es un testimonio? Y si es que lo fuera, ¿el analista ocuparía el lugar de testigo? ¿Qué testimoniaría el analizante? Su decir es un testimonio, o más bien su medir, su medio decir, es un testimonio. ¿De qué? ¿De una verdad? Y conste que digo una y no la, pues la verdad no existe. ¿De una verdad con estructura de ficción? ¿El decir del analizante es una narración o un testimonio, o bien la misma narración de un testimonio? En el análisis se trata de testimoniar verdades. El analista sería entonces un testigo mudo. ¿Para qué ser un testigo si se es mudo? Que un analizante hable con otro de su propio análisis, relate anécdotas, cuente ciertos momentos importantes, difíciles o hasta aburridos, aquellos donde algo se produce en él, que lo relate a otros, ¿es del orden del testimonio?
Habría ese tercero, que a mi juicio es necesario para que algo del orden del decir sea un testimonio y no solo un decir cualquiera. Todas estas preguntas, como hemos visto, están del lado del analizante. ¿Y del analista qué? Segundo, ¿qué pasa en la supervisión reglamentada institucionalmente, por ejemplo, en las asociaciones IPEístas y en el así llamado por Lacan análisis de control? Hay diferencias de fondo entre ambas categorizaciones. Una es planteada como un requisito curricular en programas de formación institucional. El llamado candidato tiene que cumplir un determinado número de horas de supervisión con un supervisor que no elige, que le es impuesto, y ahí, en ese espacio, le relatará avatares del caso, entre comillas, que se supervise, y el supervisor, por algo es súper, dirá o dará prácticamente un dictamen sobre el proceder de ese analista en formación. Está bien, está mal, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, o también no hacer esto ni lo otro. Es una suerte de puesta a prueba, tan lo es que el supervisor emite un veredicto. Tal candidato maneja bien la situación analítica de acuerdo a los patrones establecidos y eso determinará su futuro como analista reconocido y avalado por la institución. En la supervisión planteada como lo acabamos de hacer, sí podría considerarse que el supervisor deviene un testigo que testimonia ante los responsables de los programas de formación que tal candidato es apto o no en lo que respecta a la clínica. El caso del análisis de control es bien diferente, pues por principio no se trata de un requisito institucional en la formación y acreditación de nadie, formación entre comillas. Es una decisión de un analista que se analiza y se dirige a su propio analista para hablar de aquello que el primero considera respecto a lo que a él lo toca respecto de una práctica en determinado momento con determinado analizante. Digámoslo sin temor a pronunciar la palabra contratransferencia, pero a condición de entenderla como Lacan la plantea en la sesión del 19 de marzo del 74 de los no incautos. Aquello en donde la verdad toca al analista mismo, puesto que no hay más que una transferencia, la del analista, ya que después de todo, él es el sujeto supuesto al saber. Y si de transferencia se trata, esta, continúa Lacan, es el descubrimiento de que la transferencia es la verdad del amor. En esto me parece que sí hay algo del orden del testimonio, si hay algo del orden del testimonio, es eso que atañe al descubrimiento de la verdad del amor en la transferencia del analista o contratransferencia. Pero no es algo del orden de una verdad sabida o que se sabe, sino una verdad por saber, una verdad que llegará a ser, algo que devendrá verdad y aparecerá con y en el relato del controlante en el análisis de control. Tercero, el así llamado caso y con lo que de él se hace. Un relato en esa aberración que se practica en ciertos ambientes y se llama no solo supervisión, sino además grupal. Otra posibilidad sería lo que se llama una viñeta o monografía clínica, tal como fue el caso Aimé de Lacan. Y también lo que se construye o fabrica y se dio en llamar fábrica de caso, en que al menos lo que yo conozco, la fabricación nos opera sobre algo que no era un caso clínico de una práctica analítica específica de alguien, sino lo que se hace con algo específico que parte de cierto o ciertos momentos en la historia de una vida, de la vida de alguien, por principio absolutamente desconocido que no se tendió en el diván del fabricante. Algo del orden de un acontecimiento, por ejemplo, las hermanas Papin, Margarita Ancier, Iris Cabezudo o Louis Althusser. Curiosamente, todos salidos de plumas de nuestra escuela. Desconozco si en otro lado hay ese tipo de relación con una vida ajena al diván y al sillón del analista. El producto, lo fabricado, es un testimonio de ¿qué? De la emergencia de una verdad que se descubre para ser dicha en el escrito. Finalmente llegamos al pase. ¿Qué es el pase? Lo defino en unas cuantas palabras. El pase es el nombre de un problema y no el de un fracaso. Menciono esto porque la palabra fracaso fue dicha por Lacan mismo el 8 de enero del 78 a propósito del pase. Pero José Attal nos recuerda la frase exacta, la cual con mucha frecuencia ha sido mal leída. Lacan no dijo, el pase es un completo fracaso. Dijo, este pase es un completo fracaso.
refiriéndose al pase del que se esperaba un conocimiento transmisible que permitiera la construcción de una doctrina del final del análisis. El pase no pasó, fracasó, a mi modo de ver, por no haber cumplido el propósito por el que fue creado, permitir la construcción de una doctrina sobre el fin del análisis. Pero a pesar del fracaso de ese pase, Lacan, hasta el final de sus días, nunca cesó de promover su invento. A su muerte, y con la diáspora ocurrida desde entonces, diferentes escuelas y asociaciones lo llevan a cabo. Cabe decir que cada una a su manera, aunque con ciertas modificaciones con relación a las dos versiones de la proposición del 9 de octubre del 67, y de hasta una tercera proposición formulada por Attal en su libro El pase, a título de qué. Veamos muy brevemente, ya para terminar, qué del orden del testimonio estaría concernido en este procedimiento. Como sabemos, el pase consta de 3 momentos. El pasante se dirige al director de la escuela o asociación, quien le da la información del secretario en turno del pase. Con esta información, el pasante se dirige a él y este último le da las coordenadas de 2 paseros o pasadores, con quienes entra en contacto y mantiene las entrevistas necesarias, al cabo de las cuales informa de esto al secretario, quien sortea a los nombrantes que formarán el jurado que se llamó de agregación, que tiene por objeto escuchar el testimonio de los paseos o pasadores. Con base en este testimonio, el jurado debatirá y se pronunciará al respecto. El secretario de este jurado informa al pasante el resultado que, en dado caso, producirá una nueva nominación de AE, es decir, producirá así un analista de la escuela. El pase produciría entonces un analista de la escuela en base a estos testimonios. No entraremos en detalle ni debatiremos sobre la procedencia en el sentido no de origen, sino de fundamento del pase ni de sus variaciones en vida de Lacan y los que ha habido en las diferentes escuelas o asociaciones. Nos limitaremos, pues, a señalar solamente aquello que atañe al testimonio. Quien decide emprender este procedimiento realiza un testimonio ante los paseos, una narración que es un testimonio de aquello que, concernido en su propio análisis, lo llevó a hacerse analista, aquello que lo condujo a ser quien soporta la a veces muy incómoda función de ocupar el lugar, sin creérselo, del sujeto supuesto al saber, y que soportará también su destitución, la caída, su caída de ese lugar, y también será un testimonio de ese momento de pasaje, entendiendo a este como el paso de un lugar a otro, que sería el paso de la posición horizontal a la vertical, es decir, el paso de la posición de analizante a la posición de analista. He aquí entonces un primer testimonio, narración escuchada por los paseos en un encuentro, o varios y hasta eventualmente muchos, que si algo no es una sesión de análisis. Las sesiones con los paseos no son sesiones de análisis. A veces se ha confundido con eso. Tanto es así que se ha dado la ocasión en que los paseos citan al pasador en su consultorio y han pretendido hasta cobrar esas sesiones, por ejemplo. El encuentro del pasante con los paseos, decidida y definitivamente por principio y por final de cuentas, no es el análisis ni el complemento o suplemento de él, ni siquiera un pequeñísimo plus. El espacio, el lugar, así como sobre todo el decir y el escuchar de él y en el análisis, habrá sido otro muy diferente que esos dos del testimonio otorgado a los paseos, quienes escucharán al pasante no como analistas ni pretendiendo serlo. Ahí en ese lugar y con esa función que es escuchar, recibir ese testimonio del pasante y hacerlo pasar como otro testimonio al jurado de agregación, quien recibirá ese segundo testimonio que servirá para decir si ha sido un pase logrado o no. El que fue analizante y decide hacer esta experiencia narrativa se pone en posición de narrador testigo, en tanto da un testimonio de lo que fue el final de su análisis a otros dos, los paseos, que son en esos momentos en que escuchan esos relatos, son no analistas, aunque se dediquen a esa práctica, pero no lo son en el momento en que escuchan el testimonio de quien hace el pase. No analistas en la medida en que no se colocan en esa posición, puesto que quien hace la experiencia no demanda un análisis, demanda ser escuchado en su testimonio
para que éste sea transmitido a otros que conforman lo que llamó Lacan el jurado de agregación. Estos tres testimonios, el del pasante a los passeurs, el de estos al jurado y el de este a la escuela y al pasante mismo, son a mi modo de ver, y al decir de José Attal, no una restitución, sino el lugar mismo de la experiencia. Attal establece dos órdenes diferentes de testimonio, el testimonio para y el testimonio de. Mientras que en el primero lo que se transmite puede ser una forma de conocimiento, en el segundo se apunta al objeto del testimonio. En el primero el testigo tiene un estatus cognoscente, o sea que establece una relación de conocimiento con el objeto por conocer, mientras que en el segundo el testigo mismo está comprendido, incluido a partir del acontecimiento del cual testimonia. Es decir, forma parte de ese testimonio. Termino entonces señalando que sí hay una relación del testimonio con el análisis, pero no en general, sino en particular, tan particular como todo aquello que tiene lugar en el contexto de la cosa analítica, incluyendo, por supuesto, a la experiencia de cada fase en su más estricta singularidad. Bueno, eso es Muchas gracias, Jesús. lo que yo testimonio. Muy bien, Jesús, gracias. Muy bien, gracias. Pues dejamos para el final, abrimos la discusión, le damos la palabra a Mónica. No la veo por ahí, anda, espero. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Ediciones Justín, a Elena, por invitarme. Y intentaré acercarme un poco a lo que propuso Elena en el primer mail que nos envió, acercarnos a los ecos, a lo que yo planteé como ecos de la presentación del libro de Enrique Díaz Álvarez, lo que eso tuvo en mí, el eco que eso tuvo en mí, y también el diálogo, la reflexión y la conversación que tuvimos nosotros. Creo que es importante decir que cuando escuché la presentación del libro de Enrique Díaz, no había llegado a mí el libro. Gracias a Elena y a Roberto Marín pude tener después el libro, unos cuantos días después, y leerlo, y realmente me pareció un excelente libro. Yo articulé lo que planteaba proponer, contarles hoy, en dos momentos que nombré ecos de testimonio, cruce de fragilidades, una mirada en diagonal, y un segundo momento, aniquiladas por la noche y las luces de los reflectores, que aludo en ambos títulos, en realidad, al libro de George T. Huberman, Supervivencia de las Luciérnagas. Bueno, mi acercamiento al tema de testimonio se da ya por 1983, cuando desde el Fondo de Naciones Unidas para Víctimas de la Tortura, vaya nombre, me invitan a organizar un equipo interdisciplinar para abordar el sufrimiento por el exilio, la guerra y la muerte de sujetos que comenzaban a llegar provenientes de algunos países de la tan convulsionada región centroamericana. Huían por las montañas, llegaban a Costa Rica por las montañas, traían consigo masacres, demostraciones terroríficas de descuartizamientos, secuestros, ametrallamientos, etc. Por mi parte, yo había llegado al país solo unos pocos años antes, en el año 77, un año después del golpe militar. Yo traía una valija llena de fragilidades y de trazos de memoria, de silencios recortados, huía de un siniestro sin sentido. Los rastros y los rostros del horror no eran para mí algo nuevo. Y así comienza mi propio pasaje, conectando las huellas y las cicatrices, la memoria y mi propio exilio. Por algún motivo que ignoro, dice Primo Levi, me ha pasado algo muy extraño, algo semejante a una preparación inconsciente para testimoniar. En medio de ese cruce, de ese entre, comienzan a surgir muchas mis preguntas, casi todas mis inquietudes. ¿Cómo le concierne al psicoanálisis estas situaciones? ¿Cómo podría cruzarse la experiencia traumática que atravesaba cada sujeto en singular con los efectos de la guerra, el exilio y la muerte?
Bueno, la guerra y sus amenazas la señalaba muy bien Freud en septiembre del 32 en su correspondencia con Einstein, texto que los editores titularon ¿Por qué la guerra?, donde situaba lo que hay de violencia en relación con la condición humana y precisaba que en el hombre actúa una pulsión de odio y de exterminio que lo lleva a veces hasta el, comillas, dice Freud, entusiasmo guerrero. Ella merecería el nombre de pulsión de muerte. Hoy, a 90 años, estas reflexiones distan mucho de ser un temor infundado. Me pregunto, ¿existía alguna posibilidad de que estos sujetos no queden reducidos al significante que les era otorgado, refugiado, víctima, lugares profundamente abrumadores como las miles de clasificaciones psicopatológicas donde se cruzaban los discursos médicos, psiquiátricos, asistencialistas, psicológicos y jurídicos? ¿Serían refugiados o más bien fugitivos que se alejaban entre las tinieblas hacia un horizonte vagamente luminoso? Sabemos que no se trata de excluir una identificación de tipo nosográfico solamente, sino de excluir cualquier identificación, la que sea, no importa cuál. Todo nombre es abusivo, nos dice Jean Alouche en Fragilidades de un análisis, Me cayó el 20, no recuerdo exactamente qué número, de qué transformación hablamos, creo que es la 29. La categoría víctima era un significante que los envolvía, central en sus vidas, lo que abría cuestiones complejas en la discusión. En esos momentos aparece muy fuerte en mí otra interrogación acerca del testimonio. ¿Qué es un testimonio? ¿Desde qué lugar se da? ¿Qué se dice en él? ¿Qué tipo de estatuto tiene? ¿Y cómo nos atañe el significante testimonio a quienes ejercemos el psicoanálisis? En la escritura o la vida, Jorge Semprún se pregunta, ¿se puede contar? ¿Podrá contarse alguna vez? Una duda me asalta, dice Semprún, sobre la posibilidad de contar, no porque la experiencia vivida sea indecible, ha sido invivible, algo que no atañe a la forma de un relato, sino a su sustancia, su densidad. De acuerdo a la fenomenología del testimonio en Primo Levi, para quien haber sobrevivido a Auschwitz impone el testimonio, es incluso el único sentido que le da a la supervivencia. Para él, el testimonio se presenta como un proceso en el que participan dos sujetos. Uno, el superviviente, y dos, aquel que ha visto la gorgona, es decir, que ha tocado fondo, pero que no ha regresado para hablar. Por su parte, Giorgio Agamben, en el libro En lo que queda de Auschwitz, refiere al testigo desde el latín testis, de la que deriva el término testigo, como lo señalaba anteriormente Jesús, y significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero, subertes, quien ha vivido, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está en condiciones de ofrecer un testimonio. Primo Levi no es un tercero, es un superviviente. El sujeto que da el testimonio, aquel que testimonia, lo hace desde un lugar de la dessubjetivación, pero a condición de no olvidar que no hay en sentido propio un sujeto del testimonio. Esto ya me parece un punto muy importante para quienes ejercemos el psicoanálisis planteado desde Agamben. Agamben va a decir que todo testimonio es un campo de fuerzas recorrido por corrientes de subjetivación y desubjetivación. Volviendo a Centroamérica, año 83. A esta gente le asignaban un nombre, refugiados, y en su mayoría eran depositados en campamentos de refugiados, lo que David Rousset denomina universos concentracionarios, que aún hoy se cierran sobre sí mismos y siguen viviendo en el mundo como un astro muerto repleto de cadáveres. Para estos sujetos salvadoreños, la localización dislocante, o como lo plantea Shoshana Feldman, ni simplemente fuera, ni simplemente dentro, dentro y fuera a la vez.
A cada uno los convocaban una y otra vez a evocar las escenas cuando el ejército entraba en sus casas, los encandilaba con sus focos e iniciaba el tormento. En sus testimonios obligaban a repetir aquel evento traumático. Eran tratados como objetos de aquel lugar más pequeño, como llama Tatiana Hueso en su película El lugar más pequeño. Hay otra de las películas de Tatiana Hueso que se está pasando en este momento en Netflix, excelente en mi criterio, relacionada con el tema, que se llama Noche de Fuego. El lugar más pequeño, el pulgarcito de América Central, donde la cifra de 8.000 personas llamadas víctimas, más los desaparecidos innombrables, es lo que aparece durante los 12 años de la Guerra Civil, o como lo llamaban los salvadoreños, el conflicto que arrasó esa nación cuya historia se cuenta en muerte, desplazados y sobrevivientes. Historias grandes e historias pequeñas, en esos grandes y diminutos fulgores del fascismo totalitario, del aquí y del allá, donde las madres veían el terror de sus hijos masacrados, mientras los hijos asistían impávidos al ametrallamiento de sus padres. La mayoría eran historias que venían desde el pueblo de Chinquerra, uno de los tantos arrasados, pero yo sigo con mi pregunta que insiste. ¿Qué decía el significante refugiado de su verdadera historia? ¿Qué decían los significantes figuren, marionetas, trapos, insectos, de cada uno de los sujetos que deambulaban sin muerte que deambulaban sin nombre hacia la muerte en la Shoah? Y digo Shoah como lo nombra y desarrolla el concepto Shoshana Feldman, acontecimiento sin testigo. No hay voz para la extinción de la voz, por un lado, y por el otro, outsider, excluido por definición del acontecimiento. Ellos daban testimonio ante muchas cosas, ante cámaras de televisión, micrófonos radiales, ante cantidades de espectadores que se sentaban o participaban para escucharlos, y sobre todo ante cantidad de expertos de organismos de derechos humanos. Cuando lo contaban, yo sentía que además de la terrorífica violencia por la que habían atravesado y los atravesaba, esa forma de atosigarlos de preguntas y de pedirles su testimonio era otra tanta de las violencias que se encontraba exactamente allí. Un profundo descuido, un profundo desquerer lo que estaba pasando, un profundo descuido no solo hacia ellos, sino hacia sus muertos y hacia su dolor. Mis preguntas no surgían desde un lugar teórico. Había mucho de ese afuera que se juntaba con mi adentro en una soledad de exilio que venía de lejos y me hacía estallar los binarismos. De algo estaba segura, sus decires me estremecían, sus palabras me perforaban, y en ese sentido valía la pena la prudencia de Freud, que no abría puertas sin estremecerse. En esta pequeña intervención acerca del testimonio he vuelto sobre palabras preservadas y olvidadas de aquellas mujeres centroamericanas. Me detuve en aquellos silencios, ausencias, soplos del discurso, en sus atajos y bifurcaciones, y comencé a escucharlas. Escuchaba su falta de aire y cuando emergía algún recuerdo del horror. A cada una intenté escucharla en su particularidad. Detrás de cada una de ellas había una historia personal y única. En cada una había una aquí y en otro lado. No era precisamente un refugio. Lo que quizá compartían era el desasosiego como supervivientes y el deseo de encontrar algo de luz, algo de iluminación en esos cielos nuevos de Costa Rica. George Didi Uberman se pregunta, ¿han desaparecido las luciérnagas? Desde luego que no. Algunas están cerca de nosotros, nos rozan en la oscuridad, otras se han ido para otro lado del horizonte, tratando de volver a formar en otras partes su comunidad, su deseo compartido. María era una de las mujeres que escuché. El ejército llegó a buscarla mientras dormía a las 4 de la madrugada. La levantaron, la golpearon, la violaron y mataron.
delante suyo a una de sus hijas. A ella, después que le pegaron con un machete, era una de las principales armas que utilizaban los escuadrones de la muerte, la creyeron muerta. María me dice, me hice pasar por muerta y así logré huir a Costa Rica. Desde ese momento padezco de insomnio o de pesadillas. Sueño una y otra vez que entran y me encuentran. Ya que al respecto nada puedo hacer, mejor es no recordar y mucho menos hablar. El silencio era algo que se repetía una y otra vez. Al intentar decir, aparecía la fractura, la laguna, lo indecible. Y aquí con Primo Levi diré que el testimonio vale en esencial por lo que falta en él. Contiene en su centro mismo lo intestimoniable. En Función y Campo de la Palabra, Lacan habla de los poderes del pasado y dice que solo la palabra da testimonio de esa parte de los poderes del pasado que ha sido apartada en cada encrucijada en que el acontecimiento ha escogido. A mí, tanto como su palabra, se me hacía necesario interrogar de cerca y en cada caso esos silencios. ¿Dónde inscribir esa temporalidad? ¿Dónde inscribir esos silencios? Cuando María interrumpía su relato, en su silencio no dejaba de contar su historia, tomaba un atajo donde su discurso se bifurcaba, su palabra se exponía y a la vez se exiliaba. Como lo hablábamos, no sé si recuerdan con Enrique Díaz en la presentación de su libro, refiriéndonos a la película Shoah de Claude Lanzmann, Abraham Bomba deja de hablar paralizado a pesar de la insistencia de Lanzmann, cuando se le aparece el recuerdo del cabello que cortaba a las mujeres antes de ir a la cámara de gas de Treblinka. No le queda más que el silencio y las lágrimas. Demasiado espantoso, decía. No prolongue esto, le pedía a Lanzmann. Cito algo de Enrique que me pareció, del texto de Enrique, que me pareció muy interesante. Dice, ese par de minutos en silencio, esos gestos, esa imposibilidad para articular palabra, hablan más que todo el testimonio domesticado que le precedió. Líneas más adelante dice, es porque revela la potencia epistemológica de la imposibilidad. El gran silencio de Abraham Bomba, cómo hacer audible los silencios, los agujeros, el vacío. Allí se juega todo en cuanto al destino del testimonio, entre su incomparable fuerza del enunciado y su inmensa fragilidad de la enunciación. Cuando Lanzmann le pregunta por su amigo peluquero judío, allí aflora así aflora la emoción de Abraham Bomba, porque el silencio no dice yo, se dirige a otro. En otro libro de Didier Huberman que se titula Blancas Inquietudes, Esther Shalev-Gers, nos dice Huberman, sugiere una posibilidad de supervivencia exactamente en el fracaso de pronunciar una frase sobre la historia. Todos los hijos de sobrevivientes saben hasta qué punto lo que se transmite de una generación a otra es, en principio y ante todo, silencio. Esto que Huberman señala en Blancas Inquietudes me parece otro de los puntos nodales para el psicoanálisis. Pienso en el silencio del analista, del analizante, el espacio de la sesión, el aire, el silencio en la sesión que da lugar a los tonos, a los ritmos, a la respiración ruidosa, al entre de la palabra y el silencio. Como señala François Julian, el vacío intersticial, su fondo indiferenciado. Mi inquietud y mi pregunta en el testimonio va por ahí, por sus blancas inquietudes, por las lagunas, las grietas, las desgarraduras, las fisuras, los recuerdos mismos que construyen sus propios blancos, esas blancas inquietudes del testimonio que se ven permanentemente en Shoah. Los blancos, los síncopes, los soplos que nos interrumpen, ¿será una de las maneras de pensar en nuestros muertos? Me hago preguntas no para obtener respuestas, sino para labrar mi pensamiento como el movimiento de la pala que remueve,
excava con cuidado y hace agujeros para que algo nazca. Pienso en Walter Benjamin, en su breve texto, Desenterrar y recordar. Quien intenta acercarse a su propio pasado sepultado debe comportarse como quien excava, nos dice Benjamin. No debe temer retornar una y otra vez a un único mismo estado de las cosas, a dispersarlo como se dispersa la tierra, a removerlo como se remueve el reino de la tierra. Aquí sigue la cita de Walter Benjamin, pero yo lo dejaría aquí para dar la palabra a los compañeros, a José Asandri, y para abrir a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. José, si quieres continuar. Bueno, buenas tardes. No sé si agradecer o no a Ediciones Justín. Yo escogí no escribir un texto para hoy. En realidad es un poco una especie de desafío, ver qué surgía y hablar. Y en principio me parece que lo que importa es definir por qué estoy en esto, de hablar sobre la cuestión del testimonio. Estoy trabajando sobre lo que sería el testimonio de un análisis de Gabriela Lischit, una argentina que se analizó con un lacaniano y escribió un libro. Y es un libro que de algún modo sería un testimonio, está vinculado a la cuestión del pase, y ahí se me planteó por primera vez esta pregunta en torno a, ¿qué estatuto darle a ese texto? Un relato de un análisis. Por otro lado, en el grupo La Factoría, que es un grupo de trabajo que tenemos aquí en Montevideo, con varios de aquí, estamos preparando una actividad, actividades. La última sería en noviembre, y con el título de Analizarse con Lacan. Es decir, hemos tomado 4 relatos publicados por analizantes de Lacan sobre su análisis con Lacan. Y es a partir de ahí que surge toda esta tensión posible y difícil de discernir entre caso y testimonio. ¿Qué cuestiones hay ahí en juego? Bueno, es un poco a partir de eso que me metí en la cuestión del testimonio, y realmente hay, por un lado es como un proceso de búsqueda y de lectura en el cual de pronto he encontrado preguntas que ya tenían respuesta, y por otro lado también me he encontrado con la dificultad de plantear algunas preguntas, de hacer lugar a esas preguntas. Y en principio se me ha ocurrido la necesidad de distinguir. Yo creo que, no lo digo yo solo, lo he leído también, que muchas veces se cree que cuando hablamos de testimonio hablamos de la misma cosa para distintas definiciones o formas de abordar el testimonio. Uno podría decir que el testimonio jurídico es una cosa, el testimonio del superviviente es otra. La pregunta sería, ¿y el testimonio del psicoanálisis cuál sería? ¿Cuál sería esa particularidad? Entonces, lo único que escribí fue el título de lo que pensaba decir, y que era justamente el psicoanálisis en la era del testimonio. La era del testimonio, esta formulación, viene de una frase que leí en el trabajo de Attal, el pase a título de qué, pero que también la he encontrado en otros textos, y ahora les digo cuál otro. La frase es la siguiente, un poco para ubicar esta cuestión del testimonio. Yo creo que hay una dificultad en definir, más allá de que recurramos a la etimología. A veces las palabras sí se pueden ilustrar un poco más, enriquecer a partir de la etimología, otras veces no es tan sencillo eso. La frase es la siguiente: si los griegos han inventado la tragedia, los romanos la correspondencia y el Renacimiento el soneto, nuestra generación ha inventado un nuevo género literario, el testimonio. Esta frase es de Elie Wiesel, un judío húngaro que pasó por Auschwitz y escribió sobre esa experiencia. Pero a mí me pareció realmente interesante partir de esto. ¿El psicoanálisis sería un género literario? El testimonio, perdón, sería un género literario, y a la vez, los relatos de psicoanálisis serían un género literario. Estamos en el mismo campo, ¿no? La dificultad de plantearse, ¿acaso es solo a través de la palabra que hay testimonio? ¿Hasta dónde, sobrevive lo que sería, una definición bastante
de los primeros tiempos del psicoanálisis, de algo que se descubriría. El inconsciente sería algo que se descubriría, que se diría en palabras. ¿Hasta dónde eso es así? Pero esta frase para mí tiene varios problemas, o plantea varios problemas. Una es, bueno, considerar que el testimonio es un género literario, como la tragedia, como el soneto, como la correspondencia. Y sabemos que, por ejemplo, la correspondencia ha sido alterada. En nuestros tiempos no existe la correspondencia como existía en los tiempos de Wiesel, por ejemplo. El soneto es, digamos, un estilo de poesía de una época. Aquí en Uruguay hay un poeta muy joven, se llama Leonardo de León. Su nombre tiene cierta musicalidad, Leonardo de León, que escribe sonetos, y son sonetos realmente interesantes, maravillosos se podría decir, pero parecen más un ejercicio. Lo mismo podría decirse del testimonio, es algo de una época, algo que va, digamos, si se quiere, a desaparecer. Esta frase la encontré, bueno, en el libro de Attal, pero también en el libro de Testimonio, de Joshona Feldman. También recurre a esa frase. Y esto tiene consecuencias, me parece a mí, porque ubica una época, incluso ubica fundamentalmente la época en que Lacan planteó la proposición del pase. Lacan se refiere algunas veces a la cuestión de los campos de exterminio en la proposición del pase. Y esto marca, digamos, una época en el sentido de que, ¿por qué hablar de jurado, por ejemplo? ¿Qué peso darle a esa cuestión de un jurado? ¿Acaso alguien va a determinar cuándo una experiencia analítica fue tal? Y no solo eso, cuando se tradujo el libro de Attal al español, hubo un cambio. Susana Berkovich fue la que hizo la traducción, que a mí me pareció interesante, incluso en el año 2009 señalé esa modificación, que en las primeras versiones de la traducción de la proposición del 9 de octubre se hablaba de jurado de confirmación. Cuando Berkovich traduce el texto de Attal, en lugar de poner jurado de confirmación, pone jurado de agregación. La diferencia es justamente confirmación para ella remitía a una cuestión religiosa, en tanto que agregación remitiría a una cuestión más universitaria. Yo creo que justamente estaba señalado un problema, pero creo que el problema más grave concierne a la cuestión del jurado. ¿Por qué tiene que haber un jurado? ¿Por qué no nombrar de otra manera? A mí me parece que eso responde justamente a una cuestión de época, la época en que Lacan escribió eso, y que de algún modo habría que hacer una relectura de todo este asunto. De algún modo, incluso en esta cuestión de cuál sería la materialidad del testimonio, creer, digamos, que la materialidad del testimonio es la palabra, yo creo que es reducir un poco las cosas, a mi modo de ver. Uno podría decir que en nuestro tiempo, a partir de las tecnologías de la información, aparecen otras modalidades, como la imagen, por ejemplo. Incluso, bueno, por ejemplo, Primo Levi y tantos otros que han testimoniado sobre su pasaje por los campos de concentración, siempre han dicho que ellos pueden decir de su experiencia, pero que eso no dice de todo. Y a la vez hay algo que siempre queda como un resto. Entonces, me parece que a veces un poco de una manera compleja, aunque digamos, por un lado pensamos que el psicoanálisis no se reduce a la palabra, no tenemos en cuenta que cuando hablamos de testimonio hay algo clave, sobre todo cuando se trata de los testimonios de supervivencia, que es justamente contar algo, decir una experiencia, algo que no puede ser escuchado. Pero esto, digamos, concierne a lo que sería el testimonio en general. Yo, por ejemplo, pensaba, más allá, por ejemplo, de ver las filmaciones, las grabaciones, todas esas tecnologías que conciernen más a la cuestión del testimonio desde el punto de vista jurídico, hasta dónde, por ejemplo, el activismo o una manifestación no sería una forma de testimonio. O ahí hay digamos, de pronto un límite difuso entre algo que no sería específicamente un testimonio a través de la palabra, pero sí es una manifestación de algo. El activismo a mí me parece que tiene un costado cercano, digamos, a este asunto del testimonio, pero que no es algo que transite a través de la palabra. Leyendo, digamos, salvo bueno, en realidad Díaz Álvarez solo hace una referencia al psicoanálisis, lo cual a mí me pareció interesante, y que es justamente una frase que está en la página 41 que dice: hay algo de diván psicoanalítico en el método de un historiador, escuchar con paciencia a sujetos cuya única recompensa consistirá en descubrirse a sí mismo cuando igualen lo vivido.
descubrirse a sí mismo. Me parece que este es un punto de discusión respecto al psicoanálisis y también desde la experiencia o el relato de la historia y la cuestión de la supervivencia, si se trata del psicoanálisis, algo de descubrirse a sí mismo. Esto lo podríamos contrastar con lo que dice Hellman, ¿no? Que en un momento dice, bueno, que el testimonio del psicoanálisis es una cuestión de dos. No se trata justamente de algo que viene como un relato de algo que se vivió como experiencia, sino que justamente es algo que se produce. Del mismo modo que el inconsciente es algo que se produce, no es algo que está, digamos, archivado en otro lugar, y que se manifiesta. Por eso me parece que, digamos, en lo que respecta al psicoanálisis, para poder avanzar un poco más sobre todo esto, hay que plantearse como dos fechas claves. Dos fechas así precisamente. La primera es, bueno, el 9 de octubre de 1967, cuando Lacan plantea la proposición del pase, que como decía hoy, está ahí presente la cuestión de los campos de concentración y el exterminio. Y la otra, que a mí me parece también tan clave, o no sé si más que esta, porque digamos, en ese momento es que alguien introduce, digamos, al psicoanálisis la cuestión del testimonio como algo que tiene que ver con la práctica del testimonio. Pero que además, yo creo que no hemos leído suficientemente los trabajos de Attal, ¿no? Porque está la cuestión de la excomunión, está el esfuerzo que hizo Attal por conseguir que se publicara el informe Turquet, y está el libro este de, digamos, el pase a título de qué. Yo creo que solo Claude Mercier, no sé si conocen este libro, ¿no? Que se llama En un relámpago, solo él hasta ahora ha hecho una lectura de algo de lo que ha planteado justamente Attal, entre otras cosas, que por ejemplo el testimonio en el pase no sería un relato, no es eso lo que importa. No importa una cadena significante en lo que sería el pase. Entonces, digamos, pone en cuestión este asunto del testimonio, tal cual lo entendemos habitualmente. Pero la otra fecha que a mí me parece que es importante en el psicoanálisis es el 21 de septiembre de 1897. Seguramente a ustedes no les va a decir mucho esta fecha, pero si les comento a qué refiere, capaz que tienen otra percepción. Es una carta de Freud a Fliess donde dice: ya no creo en mi neurótica. A mí me parece que esa fecha es justamente importante porque justamente hasta ese entonces Freud había estado trabajando en la cuestión de la neurótica, que era la teoría del trauma. Y que la teoría del trauma, digamos, era un poco la que daba la base al inconsciente. A partir de esa fecha, Freud se plantea, bueno, que no se trata de la experiencia, sino de la fantasía. Esto, a ver, porque me parece que cuando hablamos de testimonio, hablamos mucho de la cuestión del superviviente, tiene digamos, a mí después de escuchar a Mónica me resulta también difícil hablar, ¿no? Con todas estas experiencias de supervivencia que tocan muy profundamente a cada uno, ¿no? Pero hay algo del análisis que no se reduce a eso, sino que tiene que ver con otras cosas. Y en ese caso sería plantearse, bueno, el testimonio es algo que alguien trae, ¿no? Para llegar a contar, llegar a decir en un análisis. Porque está bien, Lacan define el psicoanálisis como lo que se dice en un análisis, pero lo que se dice en un análisis no es solo un relato, es lo que se produce en esa situación analítica. Pero también, digamos, podríamos incluir en este asunto del testimonio todo lo que es el movimiento Me Too, por ejemplo, ¿no? Toda la cuestión que ha conmocionado este tiempo más cercano a nosotros, y que de algún modo tiene que ver con esto que Freud le escribía a Fliess en su momento. Hay algo, digamos, de la experiencia traumática, sexual, que uno debiera plantearse, me parece a mí al menos, si se trata justamente de poder acceder a eso traumático, o se trata de qué se produce, qué se construye, qué se fabrica en un análisis. Porque me parece que esa es otra concepción del análisis, que no está a la búsqueda de la verdad última de algo. Porque esta es otra de las cuestiones que a mí me parece que es clave. Es cierto que no existe la verdad, es cierto también que, podemos decir, hay distintas verdades, pero voy a recurrir acá a una palabra, ¿no? Que inventó Foucault, que a mí me parece que es muy rica, que era aleturgia. No sé si recuerdan esa palabra. Yo la primera vez que lo leí es en el seminario de él, que se llama Obrar, Mar, Decir la Verdad. Aleturgia es una palabra compuesta por aletheia, el nombre de la verdad en griego, quiere decir no olvido, aletheos, y liturgia como un ritual.
Y me parece que es rica esta palabra en el sentido de que tenemos rituales de verdad. Estamos muy lejos ya de la definición aristotélica de verdad, de la adecuación del intelecto a la cosa. Hay distintas producciones de verdad, y en esas distintas producciones de verdad, uno me parece que corresponde preguntarse qué tipo de verdad produce el psicoanálisis, o qué tipo de verdades produce el psicoanálisis. Si es una verdad que implica recobrar algo de lo inconsciente que está oculto, si implica una producción en ese encuentro, se trata de significantes, o justamente lo que sucede entre significantes, se trata de una experiencia. Por eso es que a mí me parece que importa el recurrir a tal que plantea justamente la distinción entre esa idea de testimonio como algo restitutivo, restituir una verdad que no está, y la otra posición, que es la de él, el testimonio es algo que se produce allí y que eso es intransmisible, se produce en ese momento, allí, del mismo modo que un lapsus tiene algo, digamos, que por más que uno lo relate o lo cuente, hay algo de intransmisible. Entonces me parece que, a mi modo de ver, esto es cosas que me surgen a partir de lo que he escuchado y he estado leyendo, ¿no? A mi modo de ver, como que tiene una fuerza muy grande esta cuestión del testimonio como aquello de lo que no fue dicho y que debe ser dicho de algún modo. Pero me parece que para el psicoanálisis, o al menos en lo que sería la orientación más de Lacan, se trata de otra cosa, ¿no? De lo que se produce en un análisis. Y lo que se produce en un análisis, o lo que se produce incluso en lo que sería el pase. Y esa es una de las razones también por la cual no corresponde hablar de jurado, porque lo que se produce en un pase es una experiencia en la cual están incluidos también aquellos que están nombrados como jurado. Ellos también son parte de la experiencia. No son quienes van a dictaminar algo, si algo es verdadero o falso, si algo es suficiente o no lo es. A mí me parece incluso una de las experiencias que estuvimos haciendo con la factoría aquí en Montevideo es trabajar con lo que fue, por ejemplo, el relato de caso de Freud sobre el llamado hombre de los lobos. Tenemos la contraparte, por ejemplo, ¿no? Lo que fue, digamos, el testimonio que dio Sergei Pankeyev a una periodista, que se publicó después de la muerte de Sergei Pankeyev. Y ahí tenemos dos versiones, y uno podría plantearse, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que la versión que prevalece es la de Pankeyev, se trata de la de Freud. Son dos construcciones. Lo mismo pasa con la llamada joven homosexual. Tenemos el relato de Freud y tenemos la versión de Margaret Zonka, que dice otra cosa. Entonces el asunto es, bueno, cómo condice una cosa con la otra, dónde se produce eso que suponemos que es verdad. Y bien, me parece que ahí hay como distintas vías para abordar este asunto del testimonio, pero sobre todo me parece, vuelvo a lo del inicio, que muchas veces hablamos de testimonio en un sentido, digamos, reducido del término, sin poder problematizarlo, porque esa es la otra cuestión, hay que problematizar. Incluso Johanna Feldman y también, por ejemplo, Derrida, plantean que cuando hay testimonio también el lenguaje se pone en cuestión. O sea que no hay significante, no hay cadena significante, no hay relato. El propio lenguaje está puesto en cuestión. Y que es a partir de ahí que puede surgir algo, como experiencia, que no está dicho, pero no está dicho porque pronto no hay palabras, y eso se produce allí. Bueno, no sé, esto es lo que me surge ahora y veremos qué podemos discutir. Gracias. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo para abrir ya la discusión, me han tocado mucho sus intervenciones. Me parece que estoy de acuerdo con José en esta última parte que señala de la forma en cómo se reduce la noción de testimonio. Yo creo que hay muchas coincidencias con cómo, o digamos, hay elementos dentro de cómo se plantea el testimonio, en el sentido que planteaba Mónica, incluso cuando se habla de los supervivientes, y lo que podríamos plantear como testimonio en psicoanálisis, por esta dimensión de que hay algo que señala Shoshana Feldman en su libro, de que hay algo del orden del acto, ¿no? Se trata del acto y por la relación que establece, ¿no? del performativo con el acto analítico. Eso ya está en Shoshana ahí planteado y lo hace muy bien además a través de la figura de Don Juan y toda esta parte de dejar caer el referente, ¿no? Que no se trata ya del referente. Entonces esa parte me parece súper interesante como para tejer algunos hilos y pensar el testimonio en psicoanálisis de una manera más amplia.
Y otro punto nada más, y ya doy la palabra a los demás, es en el libro de Attal, me parece fascinante que plantee estas tres cosas, ¿no? Que con esta tercera proposición que encuentra en el seminario de Lacan, hay no solamente la caída de la cadena, ¿no? Que nos plantea el problema que planteas, ¿no? Bueno, entonces el pase podría hacerse de otras maneras, que no sea nada más vía la palabra, pero también la noción del tiempo lógico, ¿no? O sea, que el tiempo lógico ya nos opera más porque no está tomando en cuenta que existe esta forma de plantear después de Einstein el tiempo y el espacio, que no están separados, ¿no? Que van juntos. Y eso también me parece que abre otra dimensión que vale la pena también discutir. Pero bueno, ya les doy la palabra a Fernando y luego a Raúl. Bueno, nada, agradecerles primero que nada a José, a Jesús y a Mónica. Me parecieron súper interesantes las tres ponencias desde sesgos muy, muy diferentes. Yo solamente, o sea, me pasan un montón de cosas con lo que dicen y con lo que hemos estado trabajando. Pero voy a hacer como algún punteo así medio rápido de las cosas que me pasan con este tema. Sí, yo no creo que se pudiera decir que el psicoanálisis es una experiencia del testimonio, o que todo o que lo que ocurre en un análisis, en todo un análisis, es del orden del testimonio. Más bien pensaría que hay algunos momentos en que en un análisis algo del decir deviene testimonio. Y me parece que eso es una experiencia clínica que todas y todos hemos tenido, es decir, y que me parece que muchas veces está referida a algo sí del orden de lo traumático. Porque justamente, bueno, esto que traía José ahora al final, ¿no? Esta famosa carta de Freud cuando deja de creer en sus neuróticas o en su neurótica, o en fin, con todo lo problemático que tiene esa formulación hoy, tuvo consecuencias políticas muy fuertes, entre otras cosas para la credibilidad en la palabra de las mujeres, ¿sí? Si solamente tomáramos el caso Catarina, en el que Freud justamente no toma la palabra de Catarina en esa dimensión de testimonio, habiendo sido efectivamente abusada por su padre, no por su tío, cosa que Freud calla y solo dice, no sé, creo que 20 años después, me parece que otra cosa hubiera podido pasar allí. Es decir, que me parece que hay algo de poder acoger cuando efectivamente se ha vivido una experiencia traumática, acoger eso de otro modo en análisis, porque si no me parece que quedamos en algo maniqueo, o experiencia o fantasía. Creo que hay como que, me parece que hay que relativizarlo todo. Por ejemplo, ahora Elena decía no se trata del referente. Bueno, yo diría no se trata solo del referente, pero también se puede tratar del referente. Es decir, me parece que en esto siempre hay como un desliz un poco maniqueo, ¿no? O es la realidad, la real realidad, como decía Gasalla, o es la realidad psíquica, ¿no? O es el real, en fin. Pero me parece que la mayor parte de las veces navegamos ahí en unos bordes complejos, ¿no? Y que hay una sutileza en la tarea analítica para poder delimitar cuando estamos frente a algo de un orden o de otro orden, ¿no? Eso me parece, para decirlo así, muy grosamente, no me parece lo mismo fantasear un abuso sexual que haber sido sexualmente abusada o abusado. Y me parece que si el analista o la analista no son capaces de acoger esa diferencia de otro modo, de un modo distinto, me parece que eso tiene consecuencias. Hace poquito escuchaba decir a Edward Lewis, que es alguien que me interesa mucho y que justamente su literatura tiene mucho del testimonio. Él decía, yo antes de escuchar mi nombre, escuché la palabra pedé en francés, que es puto, ¿no? O no sé cómo se dice en México. Joto creo que se dice en México, o algo así, ¿no? O sea, antes de escuchar mi nombre, escuché el insulto, la injuria, ¿no? Y esa injuria, esa violencia constituye al sujeto, no es solo que le afecta, sino que lo produce, o la produce, o le produce. Entonces a mí me parece que la cuestión del testimonio nos obliga a reconsiderar justamente toda esta dimensión de lo traumático
que ha sido desdeñada luego de esta famosa carta de Freud, y luego, bueno, Lacan aportó lo suyo también, porque me parece que además las realidades que vivimos y que se visibilizan hoy en la contemporaneidad hacen necesario revisar todos estos estatutos y órdenes de realidad en los cuales se mueve el análisis, ¿no? Nada, para empezar, algo así. Elena, no sé cómo pedir la palabra, pero para más adelante. Bueno, después de Helga, vas tú. Ajá. Raúl. Hola, hola a todas y a todos. Antes que nada, bueno, muchas gracias a viejos amigos y conocidos como José y Jesús, y muchas gracias a Mónica, a quien no tenía el placer de conocer. Yo me sorprendí recién pensando que tenía algo para decir, básicamente para comentarles, básicamente porque no pude estar en la reunión anterior sobre este tema con el autor del libro, y tampoco pude conseguir, y eso que busqué bastante acá en Córdoba, el libro. Pero algo de lo que dijo sobre todo Mónica y después José me trajeron la necesidad de comentarles dos cositas. Porque justo sobre mi escritorio, porque hace muy pocos días terminé de leer, tengo un pequeño librito que se llama Pasar cueste lo que cueste, de Didi Uberman. Sí. ¿No? Es un librito muy interesante por las cosas que dice sobre el testimonio, pero además porque me acordé que, así al azar, hay 3 renglones que marqué. El libro trata sobre los emigrantes, los que emigran hacia Europa, pasando por Grecia, ¿no? Durante la guerra en el Líbano, en Siria, etc. Y de los campos de concentración que hay en Grecia, que no los dejan entrar a Macedonia, ¿no? Hay un gran campo de concentración ahí. Con todas las características del universo concentracionario de la época del nazismo, ¿no? Sin nada nuevo en ese sentido. Un renglón dice: un testimonio da fe de una fatalidad sobrevenida en la historia. Y ahí ya empieza el problema, porque me acuerdo de un autor que leí varios artículos y tuve la oportunidad de traducir algunos de ellos, que era un sobreviviente de un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, que era analista, creo que ya murió hace muy poco tiempo y vivía en Estados Unidos, que se llamaba Dori Lau. Dori Lau tiene muchos artículos, muchos escritos sobre el testimonio y la ciudad, pero sobre todo lo más interesante es que él fundó, no sé si solo o con otros, una especie de, sería algo así como videoteca de filmación de testimonios de sobrevivientes de la Shoah, pero son miles de testimonios, ¿no? Que están en una organización en Estados Unidos. Y cuando él toma uno de esos casos en uno de sus artículos, toma justamente el problema que sucede cuando en una reunión donde hay analistas y hay historiadores, se pasa el video de una testimoniante, sobreviviente de Auschwitz, que entre sus testimonios sostiene que le había pasado algo cuando estaba cerca de la tercera chimenea, de la tercera o cuarta chimenea. Y ahí sobreviene la cuestión de la historia, esto que Didi Burman dice, una fatalidad sobrevenida en la historia. ¿Qué historia? La articulación con la verdad, porque los historiadores sostienen que no hubo 3 chimeneas en Auschwitz, y por lo tanto el testimonio es falso. Los analistas, algunos, entre los cuales está Dori Lau, plantean que no se trata de eso. Pero entonces, ¿de qué se trata? Tendría que agradecer, además de Mónica, Jesús y José, lo que dijo Fernando, porque me parece que también es muy interesante y rico lo que plantea, ¿no? Esta cuestión de la incertidumbre y el borde. Quizás el borde es el espacio en el cual los analistas nos movemos de una u otra forma siempre. Entonces, por un lado, Dori Lau, ¿no? Por otro lado, una experiencia personal que tuve cuando a fines de los 90 pude tener una entrevista, después de escribirle una carta y muy amablemente haberme recibido en su departamento de Buenos Aires, Jack Fuchs. Jack Fuchs, muchos lo conocerán porque fue un sobreviviente de Auschwitz que vivió en Buenos Aires y escribía en el Página 2, y por lo menos
una o dos veces al mes aparecía algún artículo, siempre sobre Auschwitz, siempre sobre la Shoah. Cuando lo visité en su departamento para que me contara un poco lo que él venía contando desde hace 40, 50 años, hay un instante en donde su única hija que no vivía con él llega a visitarlo, entonces él, frente a ese imprevisto, dice, bueno, voy a preparar un café. La hija se acerca, o sea, entablamos, nos saludamos con ella, y Jack se va a preparar el café, y en ese instante ella me mira y me dice que qué era yo. Yo le digo, bueno, yo soy analista, vivo en Córdoba, me interesó la historia, estoy trabajando el tema de la Shoah. Entonces me dice, te estuvo comentando de eso. Sí, le digo, y la miro, y ella me dice, yo no sé nada. Y me dice, sí, jamás, nunca habló conmigo de eso. Hablaba donde lo llamaban para hablar, y escribía en página 12 en un diario importante de Argentina. Termino con dos renglones que me parece que están en la línea de lo que de alguna manera Mónica, José y Fernando planteaban, que también están en este librito, que plantean qué hace el analista, más que el psicoanálisis, qué hace el analista frente al testimonio, me parece. El otro renglón es, refiriéndose al campo de concentración, o sea, a la salvación, el que se escapa del horror, es salvado por Europa, no por Europa, sino por las organizaciones de derechos humanos. Pero los llevan a un campo de concentración, y entonces dice, aún caritativo, el campo, y ponen en cursiva Didi Huberman, no reconoce a los que acoge. Mientras está dentro del campo, por más que sea un campo que les permita salvar la vida, y debe estar pasando algo parecido en Polonia ahora y en Hungría con lo de Ucrania, no tienen la calidad de ciudadanos que tenían en su tierra. No pueden pasar, por eso el libro se llama Pasar cueste lo que cueste. Entonces, esta cosa que pone en cursiva, no se lo reconoce a quien se acoge. Articulo con algo que unas páginas antes dice Huberman, cuando dice, uno jamás testimonia para sí mismo, se testimonia para otro. Entonces, dos preguntas planteo. ¿Es posible que un analista pueda escuchar un testimonio si no hay cierto reconocer, si no hay una actitud por parte del analista de reconocer algo ahí, con todo lo que pueda implicar esa palabra, te reconozco, ¿no? Y lo otro, en relación a, creo que lo dijo Mónica, sobre que pasó por un campo de concentración, se pasa por un campo de concentración, o sea, alguna vez se termina de pasar, y llevando las cosas a un extremo posiblemente, ¿alguna vez se termina de pasar por un análisis? Eso. Gracias, Raúl. Helga. Bueno, muchas cosas, no sé, me parece que cuando hablamos de testimonio, como que hay algo mismo del acto, de la razón, de la causa, de la palabra que nos impulsa a hablar, como que está cuestionado eso, qué es lo que nos causa hablar, qué es lo que causa a que algo entre en la significación. Por eso pensaba algo en relación a, bueno, lo que decían los tres, ¿no? Pero sobre todo Mónica, respecto de la diferencia que habría que establecer o que sería necesaria de establecer entre la confesión y el testimonio, porque entiendo que el testimonio no es algo que se pueda forzar, no es algo que se pueda obligar, ¿no? Si hay algo relativo a un voluntarismo externo o a una obligación, a algo superyoico, parece que ahí ya no hablamos de testimonio, sino que más bien el testimonio es algo que se produciría, digamos, no sé si por voluntad, sino como un cálculo inconsciente por una parte, y por el otro lado como una necesariedad de hablar. Otra cuestión que me parece muy importante tiene que ver con esta distinción, ¿no? este interrogante que planteaba José respecto de qué hablamos cuando hablamos de testimonio, en el sentido de que yo también considero que podríamos preguntarnos de quién es la boca del testimonio, ¿no? Por ejemplo, en el pase, el testimonio es el que da el pasante, es lo que se produce entre el pasante y el pasador, y en el mismo sentido.
un analizante testimonia o es el trabajo analizante que en todo caso acontece entre el analizante y el analista, ¿no? En ese entre dos. Y la otra cuestión tenía que ver con esto que decía José respecto del caso del hombre o el análisis del hombre de los lobos, una neurosis infantil, en donde ahí hay una palabra que se puede rastrear, que se repite mucho si se lee en alemán o si se lee en castellano, que es la palabra Überzeugung. Perdónenme, yo la pronuncio muy mal en alemán, pero esa palabra es convicción, y cuando se la traduce, por ejemplo, al inglés, en lugar de quedar convicción, queda convencimiento, porque no hay una palabra en el inglés que pueda distinguir el convencimiento de la convicción. Etimológicamente, o más bien morfológicamente, esa palabra en alemán es tanto testigo como engendrar, ¿no? Y es la palabra que más se repite en el relato de Freud respecto del hombre de los lobos, cuando está discutiendo con Adler y con Jung acerca de si efectivamente habría una realidad material o efectiva, o si esa escena primordial sería una ficción. Entonces, lo que termina diciendo Freud ahí, con esa particular insistencia, con esta, digamos, Überzeugung, con esta palabra que aparece como significante y como contrapunto narrativo de, supongamos, de negación, forclusión, no poder creer, no poder decir, lo inconcebible, ¿no? Aparece como contrapunto negativo de todo eso, es que el hombre de los lobos crea ese famoso sueño, digamos, en donde lo que hace sería algo así como crear el cálculo inconsciente para producir la Überzeugung de la castración. Es decir, que ese sueño estaría en el lugar del testimonio, porque monta algo que da a ver de lo que nunca podría haber sido visto, y en ese punto produce la posibilidad del testimonio. Por eso coincidía en el hecho de que es una producción y que no todo decir, y menos todo relato, supone un testimonio. Cuando seguimos esa palabra en Freud, porque no está solo en el historial, todo el tiempo está puesta en relación a una producción del decir, que da lugar a una ficción que puede velar un real o que puede hacer entrar un real, ¿no? Porque siempre necesariamente tiene que ser ficcionado. Bueno, eso nomás. ¿Les parece bien si les damos la palabra a José, a Mónica y a Jesús, y luego seguimos con Maru y Carmen para que no se acumulen tantas, porque si no se nos van a ir varias? No sé si quieras empezar, José. Sí, simplemente quería referirme a algo que decía Fernando, que yo estoy de acuerdo en este asunto de... no se trata de ese maniqueísmo, si algo sucedió o no sucedió, justamente. Pero yo no sé si justamente ahí, si cabe la palabra, en ese caso, digamos, el analista sería un testigo. Yo creo que de pronto la palabra que a mí me parece más adecuada es asentir a algo, el asentimiento a lo que alguien dice. Que no se trata, digamos, porque de hecho, digamos, el analista no iría a decir algo a otro lado. Digamos, lo que sucede en un análisis no pasa a otra escena, más que, bueno, si el analizante quiere decirlo. Por eso de pronto, cuando yo planteo esto, que a veces la palabra testimonio, testigo, de pronto a veces nos enreda un poco la cuestión, porque justamente no se trata de decir eso no sucedió, sino digamos de que hay algo de eso a lo cual hay que recibirlo, asentir a eso, y ver a partir de allí qué es lo que se produce, qué es lo que se produce en el curso de las sesiones. Simplemente sí, eso, pero digamos. El testimonio ahí estaría al lado del analizante, no del analista. Yo lo planteo así. Claro, pero sí, pero es un testimonio respecto a sí, que es dicho a otro, que en ese caso para mí queda como en lugar de testigo, que justamente yo lo que planteo es que de pronto no corresponde, digamos, una precisión, ¿no? Yo no estoy... Sí, un testigo que a su vez no va a testimoniar. Claro, por eso mismo me parece que de hecho no se trata de eso, de ir a otro lado a decir, porque la palabra testigo implica, porque esa es otra dimensión que a mí me parece importante de la cuestión del testimonio en general. ¿De qué público? Porque hay distintos públicos respecto a eso. Un comentario que a mí me parece que importa, porque tiene que ver con la verdad jurídica. Aquí en Montevideo pasa que hay una legisladora, una senadora, que dice que el Poder Judicial está infiltrado por los comunistas. Yo creo que no se mide bien la consecuencia de esto, pero justamente para ciertas cosas que exista un tribunal, un tercero, que diga esto sí sucedió o esto no sucedió, es importante que exista esa instancia. Pero esto es un campo distinto al del análisis, donde eso, digamos, no se trata justamente de un tribunal, se trata de otra cosa.
Del mismo modo, por ejemplo, otra cosa que me parece absolutamente terrible es que haya algunos que se autodenominan familiares de presos políticos, y estos presos políticos fueron torturadores y asesinos. ¿Cómo hay algo, digamos, del decir que está justamente puesto en cuestión, trastocado, y esa dimensión política, es claro que concierne al psicoanálisis, pero en la práctica, en el ejercicio analítico, me parece que hay otra cosa que está más del lado de asentir a lo que alguien dice, y de formar parte de ese decir, que me parece que no es justamente por el lado del testimonio. Pero bueno, esa es mi... Y hacerse parte de ese decir, porque cuando se escucha un decir, uno se hace parte y es afectado por eso. Pero no eso que surge o que se dice en una sesión, no es algo que el analista vaya... Bueno, este es otro problema también, ¿no? En qué medida hay analistas que hablan de sus casos en público. A mí me parece que eso es otra aberración, porque no se trata justamente de contar algo, y en ese punto me parece que importa también hacer énfasis, no se trata de contar lo que otro dijo, justamente. Por eso me parece que la cuestión del testimonio merece ser explorada y discutida a fondo, ¿no? Porque no se trata de un relato, de eso que se dice afuera, se trata de otra cosa, de otra experiencia. Bueno, por ahora nada más. Mónica, no sé si quieras decir algo de lo que... Sí, bueno, varias cosas, muchos en realidad que me fueron surgiendo. A propósito de lo que, del término que utilizó José, que Foucault plantea en Obrar Mal, decir la verdad, en sus conferencias en Lovaina, acerca de la confesión, de la confesión y de la relación de la verdad en la confesión, ¿no? Que también se plantea en Historia de la Locura, pero cuando yo escuchaba el testimonio que les exigían de alguna manera ese imperativo, que también tiene que ver, y que ahí pienso que no se relaciona, bueno, no sé si no se relaciona, de hecho sí hay algo del orden de la relación, pero me pregunto cómo en el imperativo, porque hay mucho también de esto, en el deber de la memoria. A mí la palabra deber de memoria me hace mucho ruido. Por supuesto que pienso que hay que recordar, pero el término deber desde ese imperativo como desde el lugar de la verdad en la confesión de la que habla Foucault tanto en estas conferencias en Lovaina. Por un lado eso, ¿verdad? Esa obligación de verdad, esa obligación de exigir decir todo, ¿no? Decir toda la verdad a través de ese testimonio. Luego pensaba también en que el testimonio va más allá de la palabra, de cómo el testimonio va más allá de la palabra. Y bueno, muy tocada, no solo porque hace 2 días fue 24 de marzo, pero pensaba en el testimonio de las madres de Plaza de Mayo, llamadas locas, ¿no? En su testimonio de hace 46 años, y la pregunta es, ¿no es esa ronda y ese grito de aparición con vida, no cualquier aparición, no aceptar el dinero que se puede dar a cambio, sino cualquier aparición? ¿No hay en eso también algo del orden del testimonio? ¿No testimonian ellas de esa manera? Un testimonio que va mucho, que por supuesto va más allá de la palabra, que tiene que ver con un acto. Pensaba también en esto que decía Raúl, mucho gusto Raúl, también en esto que decías con respecto a pasar, no recuerdo, tal vez si puedes poner el título del libro de Didi Huberman, en esto que planteabas en la lectura de esa frase de Didi Huberman, de lo que Giorgio Agamben, bastante desprestigiado en este momento por todas las cuestiones y cuestiones, gracias, pasar cueste lo que cueste, un poco por su posición con respecto a los no vacunas, pero que va mucho más allá de, para mí, la obra maravillosa y el pensamiento maravilloso que Agamben ha desarrollado hace tanto tiempo. En Estado de Excepción, en una entrevista con la cual inicia Estado de Excepción, él habla de los paradigmas, de lo que él nombra paradigmas,
el homo sacer, el musulmán, el campo de concentración, que con David Rousset vamos a ver que hay muchos campos de concentración o universos concentracionarios. No podemos hablar del universo concentracionario como uno solo, pero en esto de estado de excepción, él habla, esto que decía, de aquella cuestión que liga y desliga, que liga y deja caer al viviente, ¿no? Entonces esto que planteabas como una localización dislocante, o sea, o una exclusión incluida o una inclusión excluyente. A mí me parece muy interesante esta propuesta que él hace permanentemente de cómo se gira, incluso para pensar los binarios, para pensar los binarismos en Occidente, tan terribles, tan cuestionados, ¿no? O sea, y que hay que seguir cuestionando, sobre todo en estos momentos, porque Agamben lo plantea como pasar de las dicotomías a las bipolaridades, como un campo electromagnético donde en cada una de las polaridades allí se juega algo, y allí se juega también la localización dislocante, ¿no? Entonces, ese campo de fuerzas que él le da también al testimonio, que me parece muy interesante, y bueno, no, realmente es súper interesante todo lo que han dicho, que abre muchas más preguntas, incluso, bueno, básicamente con relación al ejercicio del psicoanálisis, ¿no? Cuándo hay un testimonio, cuándo no es un testimonio. Y luego el lugar del jurado que mencionaban, el lugar del jurado que es del orden de la confesión, pero la confesión que no es solamente desde el discurso jurídico, es también desde el discurso religioso, es básicamente desde el discurso religioso. Entonces, hay muchas cosas allí, porque el sujeto del psicoanálisis y el sujeto del discurso jurídico no son el mismo sujeto. Allí esa interrelación o articulación que hay da mucho para pensar, ¿no? Mucho para pensar. Pero me surgieron muchas preguntas, pero básicamente pensaba alrededor de esto. Gracias, Mónica. Jesús, no sé si quieres decir algo. Tu micrófono, Jesús, está apagado. Es verdad, se me había olvidado prender el micrófono. Sí, brevemente, nada más decir que hubo cierta intencionalidad mía al iniciar lo que yo presenté, recurriendo a toda esta cuestión de lo que sucede jurídicamente con relación al testigo y al testimonio, y a lo que sucedía en Roma, en fin, al campo de las etimologías, etcétera, para tratar de mostrar después que precisamente esa concepción del testimonio no es la que interesa particularmente al campo de trabajo del análisis, ¿no? Y que lo que me interesaba más bien era tratar de situar, como de localizar en el campo le llamo yo la cosa analítica, en general la cosa analítica, tratar esos puntos, tratar de localizar esos puntos donde pudiera existir algo del orden del testimonio, pero no de ese testimonio jurídico, ni de ese poner la mano en los testículos, como los romanos, ¿no? Sino algo donde el testimonio va a producir algo. Justamente se supone que en la experiencia del pase, lo que al final se produce es una nominación, la nominación de AE, y creo yo que el nombre de jurado de agregación tiene que ver con el agregar uno más que hace este pasaje de una posición a otra y que da el testimonio, produciendo esa nominación que bueno, querrámoslo o no, implica una diferencia con los otros miembros de esta escuela, ¿no? No es lo mismo
que alguien sea un AE de la escuela, que alguien sea AME, analista miembro de la escuela, se establecen categorías también. Y el papel del jurado, llámese como se llame, originalmente no recuerdo cómo dijo José que se llamaba originalmente el jurado y que luego Susana Berkovich en la traducción le cambió a agregación. Llámese como se llame el jurado escucha un testimonio de un testimonio, no escucha el testimonio del pasante. Por supuesto que no lo escucha, lo que los pasadores pudieron escuchar del testimonio del pasante y transmitir. Entonces, ¿qué autorización tiene un jurado para determinar si ese pasante puede hacer el pase y sea un pase, digamos, logrado? Si es un testimonio absolutamente indirecto, es lo que los pasadores pudieron escuchar del testimonio que dio el pasante en su momento. Eso es algo que a mí siempre me ha hecho mucho ruido con relación a esto de la experiencia del pase. Es más, yo voy a hacer una especie de confesión aquí. Yo nunca me animé a hacer esta experiencia, lo pensé, pero nunca lo hice, precisamente a propósito de esta cuestión de la función del jurado. Fue lo que a mí me detuvo para hacer esta experiencia. Y por otro lado, bueno, Raúl usó una palabra de que el analista, en el analista tenía que haber algo del orden del reconocimiento en el testimonio, ¿no? Y después José, comentando lo de Raúl, usó la palabra sentimiento. El analista reconoce, dice Raúl, el psicoanalista asienta, dice José. No me queda muy claro qué es lo que habría que reconocer o asentir. Les pregunto entonces esto a Raúl y a José. Sí. No sé si quieren decir algo y luego ya pasamos con Maru y Carlos. Para mí asentir es hacer lugar a algo, más que nada eso, no implica justamente un juicio. Y realmente me pareció interesante esto que decís tú, Jesús, de que no te animaste a pasar por un jurado, porque justamente me parece que las palabras importan, ¿no? Si justamente más allá de la intención de Lacan, de lo que fue en su momento, de eso, a mí, digo, vuelvo a decir algo que decía hoy, a mí me parece realmente, no sé si llamativo o me parece algo a considerar, el hecho de que Lacan fuera investigado por su práctica, por su ejercicio analítico, que fuera sometido a inquisiciones, fuera pesquisada su práctica, y que, digamos, él termine planteando un jurado para este asunto. Y cuando se dice, digamos, cuando Attal plantea este asunto de la experiencia, me parece que apunta más que nada a que se trata de una experiencia, y esa cuestión de denominación, yo realmente me parece que es secundaria, porque suponer que alguien por haber hecho el testimonio o haberse transformado, porque esa sería la cuestión, que tuviera una transformación en ese proceso, digamos, de experiencia de pase, tuviera más capacidad para testimoniar o para hablar o para decir sobre la experiencia del análisis, qué sé yo, a mí me parece relativo, ¿no? En la medida que eso no pasa por tener una nominación, me parece que pasa por otras cosas, que es más difícil de discernir. Y que el asunto más que nada para mí es, bueno, cómo a alguien le afecta o le produce algo de esa experiencia. Por ejemplo, en el caso de Lifshitz, a mí me parece interesante que, bueno, esto tendría que hablar de eso pero no lo voy a hacer ahora, pero que hay algo del proceso de escribir, porque ella no hace, digamos, un testimonio, no hace un relato de análisis frente a un tribunal o a Passer o a lo que fuera. En el proceso de escritura, para mí se produce algo en ella. Se produce algo que tiene que ver con la experiencia de sí misma, y que es algo difícil de discernir, ¿no? Pero bueno, uno podrá decir si no se trata, en ese caso no se trataba de llegar a ser una E o no, pero poder distinguir en un texto, un escrito que no necesariamente tiene que ver con el psicoanálisis, esto creo que es la propuesta de Attal, cuando incluso recurre al arte, poder decir que ahí hay algo de una experiencia puesta en juego. Sí. Que no se trata justamente de un relato, no se trata de relatar. Sino de estar en la experiencia.
Exacto, exacto. Y lo que se Estar en la pueda, experiencia. pero la experiencia puede ser a través de otra cosa, ¿eh? Un cuadro, qué sé yo, la escritura de algo, un cuento, un relato, en fin, puede haber distintas cuestiones en juego en torno a eso. No necesariamente se testimonia de una experiencia de análisis solo a través del pase en las distintas variantes que pueda haber en el mundo, en el archipiélago lacaniano en este momento, ¿no? Que hay algo que es intransmisible, porque esa es la cuestión, ¿no? Hay algo que no puede transmitirse porque es, del mismo modo que los que pasaron por los campos de concentración llegan a decir que, bueno, en todo caso es algo de lo que les pasó a ellos, pero no implica a los demás, sino algo propio y que tampoco es exhaustivo. Yo creo que en ese caso es lo mismo que en el análisis, hay algo que no es transmisible, es algo que se vivencia, que se vive, y no más que eso, ¿no? Y vuelvo a la cuestión para mí mi interrogante concierne sobre todo a la cuestión de lo que sería el análisis en sí, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me parece que de pronto alguien que está en curso de un análisis, un lapsus o un sueño, tiene que ver con la experiencia del análisis, ¿no? Y no es algo, digamos, que alguien recobra de su historia, es algo que se produce en transferencia, ¿no? Es algo que se produce en ese análisis, en esa transferencia, y no es, digamos, acceder a algo, ¿no? Es algo que se produce. Por El supuesto. énfasis para mí está en la producción. Bueno, por ahora eso. Te agradezco la pregunta, Chucho, porque me obliga a volver sobre lo que dije. En realidad, creo que tampoco José lo planteó como sinónimo a sentimiento de reconocimiento, de reconocer. Lo de reconocer me surgió justamente articulando esto que habíamos escuchado de Mónica y de José, con esta frase que me parece muy iluminadora de Didi Uberman sobre aunque sea caritativo y aunque haya acogimiento, aunque sea acogido, no hay, el campo no reconoce a quien acoge. En ese sentido es que pensé esto de reconocer. Se me ocurre a partir de tu pregunta y de repensar esta cuestión que no sería lo mismo que asentimiento. Que el asentimiento, que es un concepto que hace muchos años se trabaja en el análisis, se ha escrito sobre eso, y que es absolutamente, como lo plantea José, y donde hay un poner de sí también, donde no deja de haber un compromiso vía el operador de la transferencia, pero en el No se reconocer, escucha. en el Raúl, asentimiento me parece, sí. no se escucha. Ahí se escucha. Sí, ahí sí. Digo, en el asentimiento me parece que se juega mucho algo del orden de la palabra, ¿no? Asentir a un decir, asentir a la palabra. No estoy seguro. En el reconocer, me parece que hay algo del orden del gesto también, ¿no? Que uno podría preguntarse cuál es la función del gesto. Mónica decía algo sobre, no sé si es literal, pero susurros, gestos, gritos, no necesariamente una articulación significante. Entonces, no sé, lo hablo como pregunta, ¿no? Se me ocurrió hoy lo de reconocer, pero me parece que hay ahí una posibilidad también de acto analítico. También sí, perdón, por esto que se plantea en torno a reconocer o a sentir, Elga por ahí agregó afirmar, digamos, me parece que asentir a algo no implica un juicio, esa me parece que es la primera cuestión. Reconocer me parece que remite a la cuestión del conocimiento, que pronto no sé si va por ahí, sí. Para mí. Perdón, ¿puedo decir algo? Me parece que incluso, digamos, el asentir puede ser simplemente estar ahí, ¿no? Como presencia solamente, ¿no? Pero bueno, esa es mi versión y puede haber otras más esclarecedoras, sí, sin duda. Le damos la palabra a Maru, ¿no? Porque ya llevan un rato. Maru, no, tu micrófono. Sí, ahorita está. No, son muchísimas cosas. Primero te lo agradezco, me encantó la reunión y sobre todo el
Tenía muchas ideas, pero quiero básicamente aislar algunas preguntas, o más que preguntas, subrayar unos hechos. Por ejemplo, que el testimonio, luego de toda esta discusión que ha pasado aquí, interesantísima, me parece a mí que tiene que ver mucho con esto que decía Fernando, con por qué uno testimonia. Es decir, inclusive en el pase, lo que decía el Chucho, ¿no? ¿Por qué uno testimonia? Es decir, y se me ocurre que tiene que ver efectivamente con un acto casi de violencia, o por haber superado o pasado, o por querer pasar, es decir, como las Madres de Mayo que decía Mónica, ¿no? Efectivamente son, lo pienso como una experiencia. Y, dos cosas se me habían ocurrido, les voy a decir desordenadamente porque ya cuando tuve la idea se me pasó un poco. Una, que en relación a que si los casos psicoanalíticos son literarios o no, yo me acordaba lo que decían muchísimos biógrafos y estudiosos de Freud, que los casos de Freud son casos de literatura prácticamente. Es como cuando uno lee novelas decimonónicas, los casos de Freud. Entonces, el contar de un caso evidentemente tiene esa estructura de un relato literario. ¿Sí? Más allá de, yo sé que estoy reduciendo absolutamente, pero nada más que para agarrar una punta de esto, ¿no? Y luego está la cuestión, como para redondear un poco, para no ir lejos, que yo creo que lo del testimonio y lo del pase es el nombre de un problema, tal como decía el Chucho al comienzo, ¿no? Es efectivamente el nombre de un problema y que se reduce a esto que decía también Fernando, que es el bordear una imposibilidad. Yo no iría más que eso, ¿no? Diría que es, si hablamos de imposibilidades y de agujeros y de pasar cueste lo que cueste, diría eso. Eso es todo. Y gracias, muchas gracias. Me gustó mucho todo lo que dijeron. Carmen. Tu micrófono. Carmen, no se oye. Carmen. No puede, deja que le encuentre. Es que me parece que sigue hablando, ¿no? No, Está está hablando. buscando. Ya. No, decía no encuentro, pero me da mucho gusto. Bueno, me encantó lo que dijeron, los felicito, son mis amigos, colegas, pero yo, bueno, como que iba pensando, repensando, reflexionando, pero se me ocurrió hablar justo al final cuando me parece bueno, cuando Raúl junta las palabras testimonio y reconocimiento. O sea, antes de que lo volvieran a traer en los últimos comentarios, a mí me sonó la palabra reconocimiento, me pareció muy importante. Me pareció muy importante justo en el campo del análisis, en el campo de cómo, digamos, como una forma de articular el testimonio al acto analítico. Porque siento que juntar estos dos significantes, ¿no? En el argumento de Raúl, justamente que está apoyado en la frase de Didi Uberman, que es una maravilla, ¿no? Esta cuestión de que en el campo se les trataba muy bien, en el campo de concentración, pero no se les reconoce. Entonces, para mí la palabra reconocimiento es una palabra muy importante porque implica a un otro, porque implica un ser con otro. Y entonces yo siento que en esta unión de testimonio-reconocimiento es justamente donde algo se produce, porque es creer en el otro, reconocerlo, y eso es necesario para seguir, me parece. Por esto es que Didi Uberman, yo siento que marca el punto, sí, ahí están, ya tienen comida, pero ¿cómo siguen, no? Bueno, siguen a partir del otro, a partir del reconocimiento de otro. Me parece que eso es una palabra que tiene que ver con toda la constitución del sujeto, ¿no? Como ser para otro, la alienación, no sé. Y entonces el unir estas dos palabras me da a mí, digamos, un empuje clínico o puedo relacionar, por ejemplo, con pacientes que me han hablado de pronto de algo traumático así, ¿no? Y cuando en el momento, o sea, de creer en esta situación transferencial
de que sabe que creo en él, hay un reconocimiento de eso que estaba recortado, que estaba excluido, que no se podía decir, que de pronto se dice. Entonces hay un gran cambio en la vida de esa persona, lo he tenido en la experiencia. Entonces me pareció esta palabra reconocimiento muy afortunada y bueno, eso quiero decir, nada más. Elga, ¿querías decir algo? Sí, ¿verdad? Desde hace rato que querías decir. Sí, perdón, me metí ahí porque tenía que ver con, disculpen, tenía que ver con el asentimiento y con el reconocimiento. Yo estoy de acuerdo con Carmen respecto al reconocimiento, pero me parece que uno puede reconocer a otro y no, sin embargo, o siempre eso implicar que toma, digamos, o que asiente lo que está diciendo. Es decir, alguien puede no asentir lo que está diciendo y sin embargo reconocer al otro. No es un movimiento que vaya al unísono o que sea homónimo. Me parece que la palabra sentimiento está más en relación a lo que estaba tratando de decir respecto de la afirmación, y cuando la trabaja en el seminario 9, trabaja la palabra sentimiento del rasgo, ¿no? Como la mínima posibilidad de afirmación que incluso no implica la palabra, sino que puede ser un gesto, puede ser simplemente un gesto, o sea que no hay que afirmar la veracidad de lo que se está diciendo, sino que simplemente eso que se dice, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien más tiene algún... No, nada. Fer? Disculpen, una cosita. Sí. Con respecto a la intervención de recién, la palabra que se usaba era aseveración en lugar de reconocimiento. No, No, asentimiento. 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 Disculpen porque no había, Ujú, no lo había escuchado bien. ujú. Fer. No, a mí me hace pensar muchas cosas, pero me vino ahora a la memoria algo que dije en otro foro y que generó un poco de problema. Y es no sé cómo llamarle, bueno, no le voy a llamar de ningún modo, esto que pasa entre Lacan y esta analizante judía bueno, que justamente que pasa por la experiencia de los campos de concentración y demás, y donde Lacan tiene ese gesto en sesión respecto a lo de Gestapo, ¿no? ¿Se acuerdan? Lacan hace un gesto justamente y lee ese testimonio, y yo le llamaría testimonio, lee ese testimonio de ese modo tan particular, como un gesto en la piel, ¿no? Como una caricia. A mí me parece que ahí está todo lo problemático de no poder reconocer que eso tiene otro estatuto, ¿no? Que tiene otro estatuto y que no me parece que deba ser sancionado de ese modo, no sé, yo diría, para decir poco, psicologizante, muy despolitizador, aunque eso a alguna gente no le interesa mucho, pero a mí sí, y sobre todo que no creo que realmente allí haya un acoger esa experiencia traumática vivida. Sin embargo, mucha gente le parece un gesto increíble de Lacan, una genialidad y demás. A mí no precisamente. ¿Cómo lo plantearías tú, Fernando? Y como que me parece que reducir eso a un Gestapo, simplemente por la dimensión significante del Gestapo, wow. Por la dimensión significante. Y me parece que es como una barbaridad. Es terrible. Alguien que vivió esa experiencia y pensar que eso se reduce a un Gestapo, que la Gestapo se reduce a Gestapo, en alguien que lo experimentó. Pero no que se reduzca, Fernando, tal vez que que remita a. No, pero remite a, si el gesto es ese y eso opera como una intervención, se reduce. Ahora, Fernando, yo coincido con lo que planteas. Ahora, me parece que reducirlo a una cuestión significante, el que lo hace es el que relata y plantea la película. No necesariamente el analizante. Si uno se fija en
en el discurso del analizante, lo que ella cuenta, ella no hace toda esta explicación simbólica, significante, de destapó, gestapo. Ella, ahí lo que se juega me parece que es algo del orden del testimonio, no sé, entre interrogantes, que abre la posibilidad de que uno piense de qué orden es ese acto, digamos, y cuáles son los efectos después de tantos años en esta mujer que además, según tengo entendido, es analista, trabaja como analista al menos, Sí. Pero la interpretación esta, que yo coincido con vos, de llevarlo tan fácilmente a una cuestión significante, se hace desde el montaje de la película, desde el director de la película y desde lo que se dice de esa escena. Pero si uno toma lo que dice esta mujer, tal vez no sea solo significante lo que se cuela ahí. No, está el gesto, el tocar el cuerpo, está el cuerpo en juego, claro. Sí, pero el seguro. cuerpo, pero qué cuerpo, o sea, no sé, me parece que sería muy a discutir, muy a discutir. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, me parece que, sí, de acuerdo que en la narrativa de la película eso, ahí se produce la reducción, pero me parece que eso se transmite así y se lo celebra de ese modo. Claro. No, Qué eso es genial otra Lacan, qué cosa. genial Lacan, que, bueno, para mí, no sé, me genera muchos problemas. No. O sea, me parece que ahí se muestra claramente cuando que hay algo que es del orden del testimonio y donde hay una experiencia traumática efectivamente vivida, no sé cómo decirlo de otro modo. Para jugar con las palabras, lo que aparece ahí es una pastoral y por lo tanto aparece más bien un testigo, en el sentido de testigo de Jehová, en el sentido de testigo de Lacan, ¿no? De lo que Lacan, Dios hizo magníficamente. No es eso. No sé, creo que es toda una dimensión a seguir discutiendo, ¿no? Obviamente. Perdón, sí, Paola, sigue. No, nada, bueno, muchas gracias en principio, me gustaron mucho las tres exposiciones. En realidad venía como, bueno, pensando algunas cosas, pero ahora que trajeron ese ejemplo, yo creo que en ese ejemplo, creo que es María Velo, la psicoanalista, si o capaz que me estoy equivocando, la de la Gestapo. Yo leo las dos cosas ahí, a mí me parece que hay, o sea, discrepo con lo que están diciendo Fernando y Raúl. Creo que hay justamente un gesto que acompaña con el cuerpo a pensar de otra manera o a dar otra posibilidad, justamente por el juego significante, lo que ella está relatando, ¿no? Pero acompaña con el cuerpo un gesto que podríamos decir tiene también un asentimiento, es como un signo de asentimiento a eso que ella está diciendo. No, pero queda una cosa reparatoria. Pseudo reparatoria. De acuerdo, sí. El relato funciona así, sí. Como que pasó algo reparatorio allí, claro. Claro. Donde hay algo que es no solo de hacer, pero bueno, tal vez el gesto de asentir, eso, no sé. A mí me si parece muy problemático. Lo que pasa es que no es solo asentimiento, es una transformación de signo contrario también, ¿no? Es como pasar de un acto violento a un acto, digo, exagerando para tratar de entender lo que decís, Fernando, a algo que tiene que ver con un mimo, con una caricia. Me parece que por ahí se produciría, y eso solo en el decir del analizante, ¿no? Una cierta transformación que no necesariamente, poniéndome muy buena, que no necesariamente debería ser reparatoria o restitutiva, digamos, ¿no? Sino algo del orden de cierta transformación. Pero bueno, estoy de acuerdo con que es polémico. Lo veo muy difícil de que eso se pueda transformar con un gesto de ese tipo, ¿no? Pero bueno, lo veo un poco inocente, de una inocencia. Perdón. Vanessa está primero, Florencio, luego tú, Vanessa. Sí, bueno, escuchándolos, bueno, antes que nada, muchas gracias y bueno, encantada de poder participar hoy. Quise estar en el primer encuentro, pero no me fue posible, así que
La verdad que muy contenta de estar ahora. Y bueno, a mí en este intercambio último que tuvieron, no me dejaba de venir la palabra reparación, digamos, ¿no? Y lo pensaba también, tal vez, en aquello en lo que yo me sentí también de algún modo convocada, digamos, por la temática, y bueno, en lo que tiene que ver con la historia, la memoria, los sobrevivientes, los familiares de sobrevivientes, bueno, aquel que de algún modo se encuentra atravesado por el análisis, es como que realmente se siente la necesidad imperiosa de una suerte de testimonio, digamos, ¿no? Que de algún modo conlleva la necesidad también de compartirlo con otros, ¿no? Y creo que se juega así una suerte de reparación en algún lado, que uno lo pienso en relación también en cómo puede afectar el hecho de que, por ejemplo, nietos de torturadores puedan participar de ciertas movilizaciones, dar cuenta de una historia y a su vez uno como nieto también de sobrevivientes, sentir en algún lado ese testimonio como reparar en algún lugar, ¿no? Y desde allí como una, digamos, un antes y un después en el sentido de que la posición ya no es la misma. Pero de algún modo, mi pregunta siempre, un poco para compartirla aquí, es, ¿hay una suerte de dificultad allí? Y bueno, que bueno, uno intenta hilar, tejer entre varios, y la escritura de algún modo jugándose allí, ¿no? Por lo menos en lo que mi experiencia respecta, ¿no? O sea, algo de la escritura, el testimonio, y nada, ¿no? Algo ahí de una palabra que de repente fuerza, algo de lo violento, ¿sí? O sea, en eso, digamos, coincido con María Eugenia, porque o sea, realmente uno lo vive en el cuerpo, digamos, ¿no? La violencia a veces con la que aparecen ciertas otras formas. Seguro. formas. Seguro. Y nada, eso. Ujú. Eso quería compartir. Seguro. Muchas gracias a todos por las Interesante. intervenciones. Gracias, Vanessa. Florencio, ya vamos cerrando porque estamos sobre la hora y ya saben, esto del Zoom es medio cansado, pero Florencio, si quieres la última intervención y ya vamos cerrando. Es una pregunta en realidad, es una pregunta que tengo, pero me parece que cuánto de performativo tiene la palabra o cuánto de adecuado tiene la palabra, me parece que ese columpio se juega de los dos lados en el análisis, es decir, ¿no? El asunto es no tratar de, me parece a mí, de establecer de que la palabra sería siempre performativa o siempre adecuada, ¿no? Eso es, un poco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese matiz, o sea, como también cuando no todo testimonio, no todo en el análisis es testimonio, y no todo, ni tampoco toda narración es un testimonio, o sea, como que todos esos matices me parece muy importante señalarlos. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco muchísimo a los tres, a Jesús, a José y a Mónica, de verdad, un placer platicar con ustedes y por supuesto a todos los que nos acompañaron, encantados y ojalá podamos seguir conversando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Marina. Muchas gracias. Bien. Gracias. Nos vemos todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao, hasta la próxima.